Vamos a abrir Apocalipsis. Dijimos el capítulo 2 y el capítulo 3. Dejamos el capítulo 2 y el capítulo 3 para estudiarlo después que analicemos el capítulo 4 y el capítulo 5 del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, creo que lo dije, yo lo he estudiado muchísimas veces, lo enseñé, pero siempre he visto que el capítulo 1 es una presentación del Dios, que es Jesucristo, en todo el misterio, el Dios del Apocalipsis y de todas las cosas que tienen que suceder. Pero en el capítulo 4 y el capítulo 5 sigue presentándolo a Dios. Entonces, para que no nos desviemos y entremos a los mensajes que Cristo da a las siete iglesias, entonces vamos a terminar de conocerlo a Dios y a esas reuniones especiales que se hacen en el cielo. Y después vamos a volver al capítulo 2 y al capítulo 3 y a todo el resto de los mensajes. Pero primero tenemos que conocer la profundidad de nuestro Dios que no termina todavía. Entonces, vamos al capítulo 4, versículo 1, en el capítulo 4, versículo 1, y ahí leemos así. Después de estas cosas, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. No sé si lo han entendido al versículo. Uno puede leer y lo puede entender como lee. Ahora yo me refiero a la profundidad o a lo que puede abarcar el texto este. Dice, después de estas cosas, miré, después de estas cosas, o sea que después que el apóstol Juan ha visto o ha escuchado lo que Jesús le dice a las siete iglesias, notemos que hemos salteado el capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces nos imaginemos que hemos estudiado el capítulo 2 y el capítulo 3 y ahí hay una serie de mensajes que le da el Señor a los diferentes periodos de las siete iglesias. Y entonces, imaginándolo nosotros que hemos estudiado las siete iglesias, vamos al versículo 1, donde dice, después de estas cosas, después a las siete iglesias que lo vamos a analizar después. Dice, vio él una puerta abierta en el cielo. O sea que él, mientras estaba viendo esas cosas, sentía como que estaba en la tierra, envuelto en luz, en una visión muy especial, pero acá el apóstol Juan va a entrar, como dice el capítulo 2, noten capítulo 4, versículo 2, y luego yo fui en espíritu. O sea que él sale de una dimensión en que él se encontraba viendo a Jesús, viendo que él estaba en medio de los candeleros, que tenía las 7 estrellas en su mano, viendo la gloria de Cristo, y todas esas cosas que él va escribiendo, que el Señor le dictaba, todo lo que conforma el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Después lo escucha al Señor Jesús dar sus mensajes a las 7 iglesias, y de estas cosas, él mira y ve una puerta abierta en el cielo. O sea que nosotros no nos podemos imaginar cómo él en su dimensión, tomado por el Espíritu de Dios, llega a ver una puerta abierta en el cielo, que si nosotros miramos para el cielo vemos nube y cielo. Pero él ve una puerta abierta en el cielo, eso tiene que haber sido extraordinario, majestuoso. Vio una puerta abierta en el cielo. Ahora, cuando él dice, volvemos al versículo 1, la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, y esa voz como de trompeta le dice,
sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Bueno, ¿y quién puede haberle dicho, quién puede haber hablado? Bueno, creo que tenemos un problema de conexión. Creo que los veo que se mueven todos, así que creo que el problema de conexión sería, creo, en lo de Enzo. Así que vamos a esperar un... A ver, Roberto, Sí, perdón. Perdón, Roberto, se había cortado. ¿Podemos arrancar la puerta de lo que Juan veía, cuando dijiste que Juan veía una cosa extraordinaria? Desde ahí arranca, por favor, porque se cortó por ahí. bien, retrocedo. Entonces el apóstol estaba en la tierra, eso dije, envuelto en una gloria majestuosa, donde estaba el Señor Jesucristo presente, que estaba en medio de los candeleros y que tenía 7 estrellas en sus manos, todo glorificado. Ni nos imaginamos cómo puede haber sido ese lugar donde, aún estando en la tierra, él, en la isla de Patmos, estaba viendo cosas extraordinarias. Después lo escucha Jesús dar el mensaje a las 7 iglesias que nosotros obviando para estudiarla después. Por eso dice después de estas cosas, después del mensaje a las 7 iglesias, entonces ve él una puerta abierta en el cielo y esa puerta abierta nosotros no nos imaginamos cómo puede ser, luego nos podremos imaginar, pero no con exactitud. Si nosotros miramos hacia arriba, vamos a ver nube o nublado o cielo, algo celeste. Pero ¿qué es lo que habrá visto él? Inmediatamente entra a comunicarse con los lugares celestiales. Pierde de vista que es el cielo común que envuelve nuestro planeta. Entonces él ve una puerta abierta en el cielo y notemos que dice que oí una voz, dice, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo. Y entonces la pregunta de mucho es, ¿quién será? ¿Será un ángel que le estaba hablando a Juan? Y entonces al hacer nosotros la comparación de textos, recurríamos a Apocalipsis 1:10 y dice que el apóstol Juan tuvo la visión en un día de sábado, en el día del Señor. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces estamos haciendo una comparación de textos. ¿Para qué? Para saber quién era ese que le estaba hablando otra vez a Juan y le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Y alguien puede decir, era un ángel. ¿Con qué autoridad? La comparación de texto, al ir al versículo 10, dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y cuando él se da vuelta, esa gran voz como de trompeta, le estaba diciendo, según el versículo 11, que decía, ¿qué decía la voz de trompeta? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe el mensaje a las 7 iglesias y era quién es ese Cristo de trompeta. Y entonces dice el versículo 12 del capítulo 1, y me volví a ver la voz como de trompeta, que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro, etcétera, etcétera. Ya le hemos leído, con los cabellos blancos, su rostro resplandeciente, con más que la fuerza del sol, como bronce bruñido, con vestidura blanca, etcétera, etcétera. Y que el que muerto y vivo por los siglos de los siglos era Cristo. Con voz de trompeta, eso estamos buscando nosotros de identificar, porque podríamos decir un ángel, fue el ángel Gabriel el que le dijo, no, esa voz de trompeta era la misma de Apocalipsis 1:10 en adelante. Entonces en el capítulo 4 estamos leyendo que escuché una voz como de trompeta que hablaba conmigo diciéndole, sube acá. O sea que no tan solo le está mostrando la puerta del cielo, sino que le dice, sube.
y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esto, o sea, el resto del Apocalipsis, de todo lo que vamos a leer nosotros. Entonces ahí es donde el apóstol Juan es preparado por la potencia del Señor, en espíritu. Y esa expresión yo fui en espíritu, la vamos a ver varias veces en el Apocalipsis y sobre todo en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel se ve mucho esa expresión, fui en el espíritu. Y el Señor me llevó en espíritu para acá y me llevó en espíritu para allá. Es una dimensión que nosotros ni nos imaginamos porque nunca la hemos tenido ni la hemos sentido. Pero en espíritu es estar libre del cuerpo y un dominio total del tiempo y el espacio y de lo que se ve y de lo que se escucha. Y entonces vamos a hacer una breve comparación de textos para entender un poquito. Yo fui en el espíritu. Para entrar al cielo, él tenía que despojarse de su cuerpo. ¿Por qué? Vamos a ver algunos textos. En primer lugar, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, dice el apóstol Pablo en el versículo 50. Esto, dice mi versión antigua, esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que nosotros no podemos ser llevados con este cuerpo, con esta carne, con esta sangre, porque la gloria celestial nos fulmina. Entonces ahora lo vemos al apóstol Pablo en 2 de Corintios, cuando él es llevado al tercer cielo. El apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Y entonces noten las palabras del apóstol Pablo. En los versículos 1, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4, dice así. Y esto es importante, hermanos, porque esto está escrito. Y entonces lo podemos ver al Apocalipsis en el capítulo 4 y leemos, fui en el Espíritu y seguimos de largo. Y no nos damos cuenta que nos podemos o nos debemos detener a ver todos estos versículos. Y dice los versículos 1 al 4, ciertamente no me es conveniente gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Ustedes mastican estas palabras y el apóstol Pablo tuvo un privilegio, fue llevado en espíritu al tercer cielo. Él está hablando, no quiere hablar de sí mismo, él está hablando de sí mismo. Pero dice, conozco a un hombre, pero él no lo quiere decir porque no se quiere gloriar, porque tuvo unas visiones tan extraordinarias y dice, vio cosas que el hombre no puede decir. No sabemos lo que Jesús le habrá mostrado al apóstol Pablo. Encima, todo el evangelio que recibe el apóstol Pablo lo recibe directamente de la boca del Señor Jesucristo. Fue enseñado por el Señor Jesucristo. Y él mismo lo dice, el evangelio no me lo ha enseñado ningún hombre, ningún apóstol le enseñó el evangelio a él. Fue enseñado directamente por Jesús. Y Jesús lo llevó al tercer cielo y nadie se imagina lo que vio. Pero él dice que él, en una palabra, él se sentía como si fuese él. Y entonces dice, yo no sé, en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo, pero él mismo está hablando que el cuerpo no puede entrar al cielo, explota el cuerpo, se aniquila, se fulmina, desaparece. Esta carne contaminada, este cuerpo contaminado no puede entrar.
aún el espíritu tiene que ser limpiado por la sangre de Jesucristo para que pueda entrar al cielo. Y entonces el apóstol Pablo muestra de que tuvo una revelación extraordinaria, y para qué vamos a seguir leyendo porque no es el tema, pero ustedes lean el capítulo 2 y sigan leyendo. Pero fue tan extraordinaria la revelación que él se sentía tentado a sentirse engrandecido, ensoberbecido, y entonces el Señor permitió que los demonios lo molestaran para humillarlo, no se enaltezca sobremanera, como decía él, y peque contra Dios. Y le pidió a Jesús que le quite esos demonios que le molestaban. Y el Señor le dijo, no, no te lo voy a quitar. Bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza del hombre se perfecciona. Entonces Pablo decía, me voy a gloriar entonces en mis flaquezas para que se manifieste en mí la potencia de Cristo. El tema es de que el apóstol Pablo nos hace ver de que él fue al tercer cielo, pero no fue normalmente como nosotros somos. O sea que él no lo notaba el cuerpo, veía que no estaba el cuerpo. ¿Qué ha pasado con el cuerpo? El Señor sabe qué le ha hecho al cuerpo de Pablo. Si habrá quedado como un muñeco paralizado en la tierra o ha desaparecido, eso es lo que él quiere decir, yo no lo sé. Él se sentía paseó por el cielo, vio cosas maravillosas, escuchó cosas maravillosas, danzó, por así decirlo, en una dimensión desconocida, pero él no sabe qué ha pasado con su cuerpo. ¿Quién habrá visto al cuerpo de Pablo que estaba en la tierra? Nadie. Entonces dice, el Señor sabe. Entonces es una dimensión especial. Y ahora vamos a ver en Lucas capítulo 24 otra enseñanza que a veces nosotros no la conocemos, la leemos pero no nos damos cuenta, no está escrito en ningún libro de teología, de ninguna iglesia, y entonces sucede que no le damos la debida importancia. Continúa. No le damos la debida importancia. San Lucas, busquemos Lucas, capítulo 24. ¿Han encontrado todo en Lucas, capítulo 24? Entonces, vamos a leer los versículos 36 hasta el 43. Lucas 24, 36 hasta el 43. Y lo vamos a leer, hermanos, trabajando con la imaginación, porque para mí esto es algo muy bello, muy bello. Dice, y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él, o sea Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Noten entonces el versículo 36. Nos detenemos. Los discípulos estaban hablando. Y que ellos estaban hablando entre ellos, de repente Jesús les aparece en el medio y le dice, paz a vosotros. Ahora veamos el versículo 37. ¿Cuántas veces lo han leído, hermano? Qué importante que es. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían ¿qué? ¿Qué veían? Espíritu. Noten que los apóstoles eran especialistas en conocer, el conocimiento de ellos eran especialistas en espíritu, en lo que es el espíritu. Y nosotros cristianos no. Y si vamos y le preguntamos a alguien por ahí o a alguien por allá, no sé esto. Pero para los apóstoles, cuando lo ven a Jesús aparecer de golpe, ¿qué piensan ellos? Porque no abrió ninguna puerta, no se abrió ningún techo, les aparece de golpe en medio de ellos. Entonces ellos pensaban que veían espíritu. Y ahora notemos la enseñanza que nos da Jesús. Y hemos aprendido esa enseñanza, hermano, nos pasó de largo 1000 veces que hayamos leído esto. Mientras ellos pensaban que eso que estaba ahí, que apareció, era un espíritu, porque aparece de golpe, no abre ninguna puerta, no abre ningún techo,
aparece de golpe una luz y una persona. Y entonces, versículo 38, mas Jesús les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, y ahí viene la enseñanza, hermanos. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Han aprendido, hermanos? ¿Sabían de esto, hermanos? El espíritu no tiene carne ni huesos. Jesús, ¿cómo les apareció? Materializado. Cuando ellos lo ven con una luz, con una belleza, algo sobrenatural que aparece de golpe en el medio, quedan asombrados y dicen, esto es un espíritu. Y los apóstoles sabían lo que era un espíritu. Si hubiéramos nosotros, ¿qué hubiéramos dicho? O ni conocíamos el tema. Pero si hemos leído bien Lucas 24, estaríamos frente a una aparición, diríamos, este es un espíritu. Pero ahora, ¿cómo nos daríamos cuenta que no es un espíritu? Porque el Señor, frente a esa confusión, le dice, palpad, tóquenme, tóquenme. Porque el espíritu no tiene carne ni huesos. El Señor podría haberse presentado en espíritu. Muchos de los ángeles se le presentaron a los profetas como espíritu, sin carne y sin huesos. Pero acá Jesús se materializó y ellos pensaban que eran espíritus, se van y lo tocan a Jesús y se dan cuenta que Jesús tenía carne y tenía huesos. Se materializó pero con carne glorificada y con hueso glorificado, con todo glorificado. Entonces, noten que él le dice, yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Versículo 40. Y diciendo esto, les mostró las manos. ¿Qué le mostró en las manos? Las heridas. Le mostró las manos y ¿qué más? Y le mostró el costado. Le mostró las manos. Y la preocupación de Cristo era, ¿por qué suben estos pensamientos a vuestros corazones? Y entonces le dice, tóquenme, que la carne no tiene, el espíritu no tiene carne ni hueso. Y ahora le dice, miren las manos y mis pies, porque tenía. Y después a Tomás le mostró también el costado, porque Tomás también era incrédulo en otra oportunidad. Versículo 40 dice, diciendo esto, le mostró la mano y los pies. Y versículo 41, y no creyéndolo, no creían, pero todavía estaban asombradísimos. No creyéndolo ellos todavía, entonces, de gozo, porque estaban contentos, pero no lo creían. Maravillado le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Versículo entonces 42, ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. 43, y él tomó y comió delante de ellos. Entonces les mostró, miren, yo estoy tan materializado como cuando Jehová se materializó y le apareció a Abraham con dos ángeles, ¿se acuerdan ustedes? Y venía caminando Abraham con dos ángeles y se ensuciaron los pies con polvo del desierto, y vino Abraham y les trajo un lavatorio, un lebrillo, y se lavaron los pies, y fue Abraham corriendo a decirle a los que podían prepararle ahí en un becerro, una vaca jovencita, prepárenme un asado para darle a Jehová y a los dos ángeles. Y después le dijo a Sara que prepare una torta. Y comieron, Jehová materializado comió, y los ángeles también, y charlaron. ¿Se lo imaginan ustedes a Jehová con un cuchillo y un tenedor, no sé, a la antigua usanza, cortando la carne, comiendo y hablando? Ejército. Qué maravilla, ese era Jehová. Y acá era Jesús. Y Jesús mismo les dice, ¿tienen algo de comer? Y ellos le han traído peces asados. ¿Cuántos serán? Y él ha comido delante de ellos. Entonces no era espíritu. Pero ¿qué enseñanza estamos sacando? Que en espíritu uno se desmaterializa. Y más adelante, en este tema, capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, vamos a estudiar cómo es
cómo son los ángeles, cómo somos nosotros, cómo vamos a ser nosotros y cómo son los seres de otros mundos. Todo eso vamos a estudiar en estos capítulos, que toda esa luz arroja en el capítulo 4 y 5, que si lo leemos superficialmente no sabemos nada, pero ustedes van a ver que nos vamos a demorar mucho con el capítulo 4 y 5, hermanos. Volvamos a Apocalipsis capítulo 1, capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4. Y en Apocalipsis capítulo 4, ahora entendemos cuando leemos en el versículo 2, luego yo fui en espíritu. Jesús, la voz de trompeta que habla, ya hemos visto la comparación de textos, yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Y luego yo fui en espíritu, ¿para qué? Para subir al cielo. Y ahí él entra al cielo. Y en el cielo comienza a ver todas las visiones del Apocalipsis, nadie nos imaginamos. Allí él ve los símbolos y todas las cosas que se les dice, ve ángeles, y ahora vamos a ver en el capítulo 4 y 5 lo que ve Juan en visión en el famoso capítulo 4 y 5 del Apocalipsis. Y esto es extraordinario, hermanos. Y entonces, cuando yo fui, dice en espíritu, y cuando él se va, entra al cielo en la dimensión espiritual sin carne y sin hueso, entonces se encuentra con algo extraordinario. Dice aquí un trono, vio un trono. Y un trono que estaba puesto, dice, en el cielo, y sobre el trono estaba, en el trono, vio un trono. ¿Y quién estaba en el trono? Uno. ¿Será que de 1, 2, 3? ¿Cuántos eran? Uno. Vio que estaba en el trono sentado uno. El versículo 3 dice, y el que estaba sentado, ¿cómo era el que estaba sentado? Era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Bueno, yo, por supuesto que busqué en el original griego y busqué en los diccionarios para que sepamos, para que nos imaginemos cómo era ese personaje que estaba en el trono y las glorias que había alrededor de ese personaje. El zafiro, como dicen algunos, ¿qué color es el zafiro? Azul. O sea, se veía algo azul como una piedra preciosa, pero superior. Pero era algo así que ve el apóstol. Vio un color ámbar, naranja, esmeralda, verde, jaspe, rojo, o grises, o negro, o violáceo se transforma. O pardo, o combinado los colores, el sardio, amarillento, rojo, amarillento, el cristal blanco, traslúcido. Como todas esas piedras preciosas se ve emanar de ese ser Dios que estaba sentado en el trono y de todas las glorias que le rodeaban. Entonces volvamos a leer y dice, yo fui en el espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba sentado. Y él estaba sentado, el que estaba sentado era, al parecer, semejante a una piedra de jaspe, de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. ¿Cómo habrá sido eso, hermanos? Estamos hablando de las preciosas que nosotros conocemos en este planeta. Allá, esas piedras, esos colores, pero son de una dimensión que ni nos imaginamos, y eso es como decir como piedra de esto, como piedra de aquello, ni nos imaginamos. Era nada menos que de la gloria de Jehová. ¿Quién era ese uno? Jehová de los ejércitos. Pero, ¿quién era el Padre? No, el Hijo. No, el Espíritu Santo. ¿Quién era? Entonces ahora ustedes van a ver de que estudiar sobre el uno
tantas cosas. Yo no digo que ahora van a llorar. Si llegamos a avanzar, para tener miedo. La primera parte va a ser para tener miedo a ese. Y después va a ser para llorar, digo yo. Pero vamos a seguir leyendo. Cuando nos imaginamos con todos esos brillos y resplandores, porque no tan solo era un color verde, un color azul, un color marrón o un color rojo, sino que brillaba con una terrible luz. Pero mientras lo vea ese ser, en el versículo 4 dice, alrededor del trono había 24 sillas. En el original griego dice tronoi, tronoi que quiere decir tronos. Había, donde estaba ese ser, dice clarito, que alrededor del trono había 24 tronos, y veis sobre las sillas tronos 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Habían 24 ancianos, hermano. Bueno, no va a hablar a estudiar quiénes pueden ser los ancianos. Más adelante lo vamos a estudiar. Pero hay discrepancias interpretativas sobre quiénes sean los ancianos. Y vamos a hacer las comparaciones de texto, pero hay quienes creen que los 24 ancianos son 24 representantes de todos los mundos que han asistido a esta magnífica reunión. Lo vemos a Jehová Dios con una gran gloria y majestad que se presenta. ¿Para qué? Ya vamos a seguir leyendo. Pero allí fueron 24 representantes de los seres de otros mundos a presenciar esa reunión. En la comparación vamos a ver, y como cree también Uriah Smith es el que escribe el tomo de Daniel y el tomo, son 2 tomos, escribe 2 libros, un tomo de Daniel y otro de Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis. Para Uriah Smith, esos 24 ancianos son personas, hijos de Dios, que han resucitado cuando Cristo muere. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo les digo nada más esto. Y entonces el Señor los llevó, pero no necesariamente los 24, porque ya están en el cielo Elías, Moisés y Enoc. Entonces sumarían 24 representantes de la tierra que están en el cielo. Y otro dice que son representantes de los seres de otros mundos. Y que tal cosa de que hayan resucitado y hayan ido al cielo no aparece. Y entonces tampoco, cuando leemos sobre esta gran reunión, allí no está presente. En esa gran reunión no se lo lee a Moisés, ni a Elías, ni a Enoc. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No le interesó la gran reunión, ni a Elías, ni a Moisés, ni a Enoc. No estaban, no aparecen. Pero sí aparecen todos los ángeles, ya van a ver. Y aparecen todas las criaturas inanimadas. Todas las criaturas inanimadas. Y aparecen todos los animales. Pero no estaba Enoc, Moisés, ni Elías, ni le importaba esta gran reunión. ¿Qué habrá pasado con ellos? Entonces yo estoy de acuerdo con Uriah Smith, que eran los 24 personas, y entre ellos estaban estos 3 personajes, y los otros, los resucitados, que vamos a ver después en el libro de Efesios y en el libro de Mateo, sobre la resurrección cuando Jesús resucita. Cuando Jesús muere y después Jesús resucita y los lleva. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en esta gran reunión vemos a 24 ancianos. Pero seguimos leyendo y dice en el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono,
las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya lo hemos estudiado, y si se han olvidado, bueno, repasen en las grabaciones, hermano. Nos hemos cansado de ver textos y hablar y comentar al respecto. Pero sí quiero destacar algo, hermanos. Esta reunión en el cielo pareciera ser, por la comparación que vamos a ver, que esto ocurre mientras estaba funcionando el lugar santo del santuario celestial. Y yo ya me tendría que desviar mucho sobre el santuario celestial. Y vamos al capítulo 9, porque ¿qué leemos acá, hermanos? Que 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono. 7 lámparas. ¿Les suena a ustedes qué son las 7 lámparas? ¿Y a dónde estaban las 7 lámparas? Entonces vamos a Hebreos, en el capítulo 9, y vamos a ver allí en Hebreos, capítulo 9, lo siguiente. Capítulo 9, vamos a ver los versículos 1 hasta el 5, 1 hasta el 5. El apóstol Pablo se toma el trabajo de explicar o recordarnos cómo era el santuario terrenal. Y dice, tenía empero, dice mi versión antigua, el primer pacto, reglamentos del culto, y era un santuario mundano, era un santuario de la tierra. Y dice el versículo 2, porque el tabernáculo, que quiere decir el santuario, el edificio completo, fue hecho el primero. ¿Por qué le llama el primero? El primer departamento, a donde estaban las lámparas. ¿Qué dice, hermano? En el lugar, en el primer departamento del tabernáculo, estaban las lámparas, la mesa, los panes de la proposición, lo que llaman el santuario o lugar santo en el griego, agía. Ahí estaba el agía. Las lámparas estaban en el agía, en el lugar santo. En hebreo, el lugar santo, Kodash. Ahí estaban las lámparas. Al lugar santísimo se llama en hebreo Kodash, Kodashin, no Kodash. Kodash es el lugar santo. Kodash, Kodashin es el lugar santísimo, el lugar más chiquito donde estaban las tablas de la ley. En griego, el lugar santo se le llamaba guía. Por eso dice, ahí donde estaban las lámparas era la guía, el santuario, la guía o santo. Y ahora sigamos leyendo. Y dice, tras del segundo velo, ya salimos del lugar saguía, o en hebreo, del Kodash, pasamos la cortina, el velo, y entrábamos al lugar más pequeño, y en el lugar más pequeño estaba, dice, el tabernáculo que llaman el lugar santísimo, en hebreo Kodash Kodashin, en griego Agía Gion. ¿Qué quiere decir Kodash Kodashin o Agía Gion? Agía santo, santo. Agión, plural, santos. En hebreo, Kodash, santo. Kodashin, santos, plural. Unido a las palabras santos, santos, que sería en el castellano, ¿cómo lo traduciríamos nosotros al santo, santos? Doblemente santo, o super santo, o gran santo, o más que santo, o santísimo. Entonces, en griego, en hebreo, en griego, es Kodash y el otro es Kodash Kodashin, santos, santos. El otro es Agía y el otro es Agía Gion, santos, santos. Entonces el apóstol Pablo explica que en el lugar santísimo, o sea, acá en el griego, como se escribe Hebreos, estaba el Agía Gion. ¿Y qué es el Agía Gion? Versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de toda parte alrededor de oro, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de los 10 mandamientos, las tablas del pacto. Versículo 5, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. El apóstol Pablo hace un resumen de cómo era el santuario terrenal.
¿Han entendido, hermanos? Entonces, las lámparas estaban en el lugar santo, en el Kodash o en el Aguía. No estaban en el Aguía. Entonces, el apóstol Pablo dice en el versículo 8 y 9, lo 9 de Hebreos, versículo 8 y 9, dando en esto a entender el Espíritu Santo, dando en esto a entender no el pastor Albarracín, no el pastor Samaniego, no el pastor Cachihuasi, el Espíritu Santo, hermanos. Dando en ello no discutamos, no discutamos. Esto lo Señor Espíritu Santo, punto. ¿Por qué el apóstol Pablo habla con lujo de detalles de cómo era el santuario terrenal y qué tenía el santuario terrenal? Porque el Señor Espíritu Santo dice, da a entender, dando en esto a entender el Espíritu Santo. Leo mi versión antigua que está correctamente traducida y si no, ustedes pueden verlo en el original griego, que los evangélicos en la versión 60 lo han desvirtuado, han figurado la traducción para que no suene como nosotros los adventistas enseñamos, que todo lo del santuario terrenal era símbolo del santuario celestial, dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, o sea, para el celestial, mientras tanto el primer santuario o tabernáculo estuviese en pie. O sea que mientras funcionaba el santuario judío, no iba a funcionar el celestial. Cuando viene Cristo, entonces Jesús va y entra al santuario celestial a interceder por nosotros primero en el lugar santo y en el año 1844 pasa al lugar santísimo. Y estos evangélicos no lo aceptan. Y han cambiado el versículo. Pero en el original griego está clarito que el Espíritu Santo muestra que todo el apóstol Pablo se toma el trabajo de explicar cómo era el santuario terrenal y todo lo que tenía. ¿Para qué lo hace? Muchas veces batido con los evangélicos. Para luego decir que el lugar santísimo, dice en el lugar santo no. Entonces Pablo, ¿para qué en principio el Señor dio un santuario con el lugar santo? Con el que para que repase estas cosas y diga el Espíritu Santo, con esto. Walter te está diciendo algo. Robert, perdón que te interrumpa. ¿Podés volver a hablar porque se corta? Se ve que el internet está funcionando mal ahí en lo denso, pero tomar desde la parte de que el apóstol Pablo, cuando dijiste que en los debates que tenías con los evangélicos, de ahí, por favor, retomar. Bien. En los debates que he tenido con los evangélicos no creen en el funcionamiento del santuario celestial, porque si ellos aceptasen eso, creerían en la iglesia adventista que en la profecía de los 2300 años, en el año 1844 pasa del lugar santo al santísimo. Y entonces ellos han cambiado, en la versión revisada del 60, lo han cambiado al versículo 8, lo han desfigurado para que no parezca lo que nosotros leemos en la versión 109, por eso yo les recomiendo leer una versión 1909, y no recurran a un griego interlineal. Y ahí se van a dar cuenta que cuando el apóstol Pablo se toma el trabajo de explicar o repasar cómo era el santuario terrenal y cómo funciona, ¿para qué lo hace? Para luego decir, dando en esto a entender el Espíritu Santo, no un pastor evangelista ni un pastor adventista, sino el Espíritu Santo, que todas estas cosas eran símbolo, figura del celestial. En el griego dice, está la palabra parabole, que es muy interesante, que es traducido por los lingüistas como figura, como símbolo, pero la palabra parabole es paralelo. O sea que el santuario terrenal era paralelo y el celestial paralelo del terrenal. O sea, una cosa confrontada, enfrentada.
funcionaba el terrenal de una manera y el celestial, tendría que funcionar de la misma manera, por eso se lo traduce como figura, como símbolo. Pero ¿quién es el atrevido que puede decir, sí, el terrenal era figura del celestial, pero lo dejemos de lado, el lugar santo? No, el lugar santo no. Y es más, y al altar, saben que fuera del santuario, supongamos que esto sea el santuario, el lugar santo, el Altísimo, más chiquito, pero afuera estaba el altar, y ahí se sacrificaban las víctimas, ahí se ofrendaban los animales, y con la sangre se entraba al santuario a una cortina y se rociaba la sangre en la cortina, símbolo del pecado, la limpia de los pecados al israelita, se lleva en la sangre los pecados, que en vez de que era el hombre, moría el animal, símbolo de Cristo, sacrificado en el altar, y rociaban en una cortina. Y una vez al año se hacía purificación del lugar santísimo donde estaba el arca del testamento con la tabla de la ley, porque la ley exigía la muerte del pecador, y eso se lo hacía una vez al año. Y todo eso explica el apóstol Pablo. Desde el versículo 1 hay que pasar el versículo 6 y el versículo 7 y recién ir al 8, y ahí donde el apóstol Pablo explica cómo trabajaban los sacerdotes durante todo el año, 359 días del año religioso hebreo, trabajaban en el lugar santo y en el santísimo una vez al año, para hacer purificación del santuario y purificación del pueblo que estaba afuera. Y fíjense ustedes que como Cristo, en ese parabole, Cristo viene del cielo a la tierra, y dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos capítulo 13 que la tierra fue el altar. El altar que tenía el santuario terrenal era símbolo del planeta Tierra. Y Cristo vino a la tierra y murió como cordero, como víctima, y derramó su sangre en la tierra por todos los pecadores. Nos limpió, y Él se va de la tierra y entró al santuario celestial. Primero lugar santo y después lugar santísimo. Entonces, noten que el funcionamiento del terrenal altar, con su lugar santo y su lugar santísimo, era un parabole del celestial, dando en esto a entender el Señor Espíritu Santo. Todo eso es símbolo celestial. Entonces Juan sube al cielo, se da cuenta que estaban las lámparas. ¿Y las lámparas dónde estaban? Las lámparas estaban en el lugar santo del santuario terrenal, parabole del celestial. Y cuando él entra a ese lugar, ¿qué nota? Que estaba Dios y que estaban las 7 lámparas del santuario celestial, del lugar santo, funcionando en aquel entonces lugar santo, les guste o no, a nuestros hermanos evangélicos. ¿Han entendido, hermanos? Y este es un resumen, y es una gran luz para nosotros los adventistas, y saber de que nuestra iglesia no es un invento, es una gran verdad, y eso que yo le estoy dando un resumen muy sumido de un resumen que se puede resumir resumiendo. Exagero la exposición. Ahora volvamos al capítulo 4. Entonces nos estamos ubicando, pareciera en el lugar santo, donde están las lámparas ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios, y ya hemos estudiado, pero sigamos viendo, que dice en el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio. ¿Se imaginan ustedes? Trabajen con la imaginación. Adelante del trono había como un mar de vidrio. ¿Cómo habrá sido eso? Translúcido, cristal. Y dice, un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono, ahora escúchenme, en medio del trono y alrededor del trono, 4, en mi versión dice animales, pero en el original griego no está la palabra zoon con Z, ¿no? Zoon. La palabra zoon significaría animales. Está mal traducido acá.
En el griego dice ser con Z, ser, que quiere decir seres. Vio 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Versículo 7, y el primer, no leamos como animal, ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente semejante a un becerro, el tercer ser viviente tenía cara de hombre y el cuarto ser viviente semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso que era, y que es, y que ha de venir. Versículo 9, y cuando aquellos seres vivientes daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre más, versículo 10, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Mucho, muy mucho para ver, hermanos. Cada palabrita, mucho para aprender. No nos vamos a detener en hablar de los seres esos monstruosos. ¿Qué opinan ustedes de ese ser tan raro, no? Que tenía cara de león, tenía cara de becerro, tenía cara de hombre y tenía semejanza de águila volando. Y tenía un montón de ojos. Y no cesaban de decir santo, 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 alabar a Dios. ¿Y por qué decían santo, 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 3 veces santo? El Señor Dios Todopoderoso que era y que es y que ha de venir. Después lo alaban los 24 ancianos, los ángeles no, los 24 ancianos acá. Después van a alabar los ángeles. Y van a alabar los animales. Y van a alabar todas las cosas animadas e inanimadas. Y yo les estoy avisando nada más. Tenemos mucho para ver en la Biblia. Tenemos que hacer una réplica o tenemos que identificar bien todas estas cosas y con la imaginación vivir lo que Juan vivió y vio y vivió. Espero que no se aburran. Trabajen con la imaginación, estamos detenidos en el lugar santo, viéndolo al trono de Dios, a Dios uno, sentado en el trono, lleno de gloria, con diferentes colores extraordinarios y brillo. Vemos unas cosas monstruosas, unas ruedas, con 4 caras diferentes, con ojos por todos lados, diciendo santo, santo, alabándolo a Dios. ¿A qué Dios lo alaban? ¿Ustedes se acuerdan cuando dice santo, santo el Señor Dios Todopoderoso que era, que es y que ha de venir? ¿A dónde le hemos leído nosotros a Dios Todopoderoso que es y que ha de venir? ¿A dónde lo hemos leído? Así como hemos leído una voz como de trompeta, es al capítulo 1, y ¿quién era el que hablaba con la voz como de trompeta? Era Cristo. Cuando él se dio vuelta, lo vio a Cristo, que hablaba con voz de trompeta. Pero en el capítulo 1, volviendo al capítulo 1, ¿qué leemos nosotros? En el versículo 8, donde Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Tomamos ese versículo así y lo ponemos encima del capítulo 4, en el versículo 8, cuando estos seres raros, estos 4 seres raros, dicen en la última parte del 8, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. ¿Quién era? ¿Quién era, hermanos? Cristo. Y ahora noten que en el versículo 9 dice,
Y cuando aquellos seres vivientes daban gloria y honra y alabanza, sentado en el trono. ¿Quién era el que estaba sentado en el trono? Cristo. Y dice, y cuando aquellos seres vivientes daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, ¿y por qué dicen al que vive para siempre jamás? Allá una voz como de trompeta. Nos vamos al capítulo 1 y era Cristo que habló como voz de trompeta. Ahora, Señor Dios Todopoderoso que era y que eres y que has de venir. Y lo decía en el capítulo 1 y era Cristo el que iba a venir. Y ahora, en el versículo 9, vemos esta expresión, al que vive el que vive para siempre jamás. Y esa expresión, el que vive para siempre jamás, lo leemos en el versículo 10 otra vez, que no tan solo los seres vivientes, sino los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive otra vez para siempre y jamás y echaban su corona delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Hermanos, y uno podría decir, y el Padre, estaban uno sentado en el trono y el Padre y el Espíritu Santo, pero ahora yo le voy a hacer ver detalles, ¿no? Vamos a esclarecer dudas, pero para esclarecer dudas vamos a complicar la cosa. Porque para entender estas cosas hay que complicar las cosas y hay que tener apta la cabeza y el espíritu a entender complicando las cosas. Y si no, hermanos, es porque no tenemos capacidad de espíritu para entender. Que el Señor nos dé sabiduría, por eso le pedí de Espíritu Santo. Noten en el capítulo 5. En el versículo 11... vamos a saltear un poquito. Miré y oí voz, 5, versículo 11. Miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, ahora los ángeles, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. ¿Y qué decían los millones de ángeles? Decían alta voz, el cordero que fue inmolado, y ahora vemos ese parrafito. Primero hemos visto voz de trompeta. Después hemos visto el todopoderoso que era, que es y que va a venir. Ahora vemos ese siempre jamás, ya lo vamos a ver. Pero la honra a que estaba sentado en el trono, noten, que decían en alta voz, todos esos seres celestiales decían en alta voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Ahora vayamos otra vez al capítulo 4 y al versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Señor, le decían a ese que estaba sentado en el trono, digno eres de recibir gloria y honra y virtud porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Volvemos al capítulo 5, a la alabanza de los ángeles y oía 12, que decía en alta voz, el cordero, identificando al que estaba sentado en el trono, el cordero que fue inmolado es digno de tomar y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. ¿A quién le están dando, hermanos, la gloria y la honra? A Cristo. Y ahora, ¿por qué vive para siempre jamás? Vamos al capítulo 1 y vamos a ver allí cuando Jesús le dice a Juan, le dice en el versículo 17, cuando Juan dice, cuando yo le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y era Cristo, ¿no? Vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglo de siglo, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Cuando ahí dice, y he aquí que vivo por siglo de siglos, en el original griego, ¿cómo dice? Allí está la palabra aion. Y dice 2 veces la
palabra aión y aión en plural. Y Cristo, cuando leemos ahí que Él ha muerto y ahora vive para siempre jamás, quiere decir, o por los siglos de los siglos. Y en el capítulo 4, se me pega la hoja. Bueno, en el capítulo 4, hermanos, estamos leyendo, capítulo 4, versículo 9, aquellos seres vivientes daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono y al que vive para siempre jamás, está la palabra Ión. Y en el versículo 10, y los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, otra vez la palabra Ión. Y cuando Cristo dice, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, repite dos veces la palabra Ión en singular y en plural. Por las edades de las edades, quiere decir. Entonces, ¿a quién están alabando? Al que ha muerto y vive para siempre jamás. O vive por los siglos de los siglos, por las edades de las edades. Y están adorando al Cordero porque Él fue inmolado y es digno, porque Él ha vencido de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero hermano, no lo podemos desplazar al Padre. Yo me he detenido, es decir, he viajado por diferentes versículos, en los diferentes capítulos, pero he salteado varios. Este capítulo 4 y 5 es muy profundo, hermanos, muy profundo. Si lo queremos leer superficialmente, así nomás, pero lo leemos y nos vamos entusiasmados a los otros capítulos, pero nadie sabe lo que es el capítulo 4 y 5, hermanos. Entonces yo los voy a dejar con ese 1, vamos a hacer una pequeña comparación del 1, porque hay un comentador adventista, muy predicador, muy visto por los adventistas, que da temas, y hay muchos seguidores de ese predicador y da temas. Y ese predicador es el que dice que los 24 ancianos eran 4 representantes de los otros mundos que fueron a presenciar ese gran evento. Yo les estoy haciendo vivir esa reunión donde Juan es transportado en espíritu y entonces ustedes fíjense lo que era esa reunión en el lugar santo del santuario celestial. Y ahí estaban todos los seres angélicos. A ver que se ve a todos los animales, a las cosas visibles e invisibles, a las cosas visibles e invisibles, y a las cosas animadas e inanimadas, todo alabando a Dios. Y de los seres de otro mundo, según ese predicador adventista, solamente 24 ancianos que son representantes de los millones de mundos que hay. Y los seres de otros mundos, en un evento tan importante, y se han quedado en la casa, hermanos. No les ha sido para ellos tan importante semejante reunión, donde estaban todos, y ya no vamos a ver cómo hasta los animales glorifican al Creador, hasta las piedras glorifican al Creador, todas las galaxias glorifican al Creador, pero los miles y millones de seres de otros mundos se han quedado en la casita, yo no sé si a tomar mate en bombilla, o a ver película, el lobo y los 3 chanchitos en un televisor celestial, estaban ahí en la cama, y claro, han tenido que mandar 24 representantes, porque quedaba mal que no vayan los representantes, y entonces tuvieron una reunión y le dijeron, vayan ustedes. Nosotros nos quedamos acá, porque es otra de las tantas reuniones de Dios. ¿Ustedes creen eso? Yo no sé qué le pasó a este predicador, que de pensar que eran 24 representantes de los... Porque ahí habla de ancianos. Y los ángeles, entre los ángeles estaban todos los seres de otros mundos. Los seres de otros mundos son ángeles ya. Y cuando nosotros estemos en el cielo vamos a ser ángeles también. Ya les voy a mostrar con la Biblia cómo vamos a hacer, hermano. Y les voy a mostrar con lujo de detalle cómo van a hacer para que cuando se miren, se toquen la carne y se
vayan tocando, exagerando la nota, para que vean ustedes que la Biblia tiene mucho material que nosotros no conocemos, ni lo leemos en los libros de teología, y no sabemos, y moriremos sin saber. No puede ser. Muchas cosas la Biblia nos enseña, y acá vamos a ver, hermano, y esto nos va a llevar para acá, para allá, y vamos a tener un profundo y pleno conocimiento. Pero ahora quiero dejarles a ustedes, quiero hacerles ver, no sé cuánto tiempo me queda, algo muy maravilloso. ¿Quién está sentado en el trono? Para ese predicador es Dios el Padre. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 aparece un cordero, sí, cómo no, allí estaba Dios el Padre, allí estaba Cristo, allí estaba el Espíritu Santo, allí estaba Jehová. Pero aparece de forma simbólica, ve el apóstol Juan, no es que vea un cordero de verdad, ve de forma figurada una imagen como un cordero inmolado, que es la parte de Jehová salvífica. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero no quiere decir que ese que estaba ahí era el Padre, el creador de todas, porque dice el creador, y porque por tu voluntad tienen ser todas las cosas. Sí, por la voluntad del Padre tienen ser todas las cosas. Por la voluntad de Cristo tienen ser todas las cosas. Por la voluntad del Espíritu Santo tienen ser todas las cosas. Y yo les voy a mostrar algo extraño, hermanos. Vamos a ver en el libro de Isaías. Isaías. Capítulo 6. En Isaías capítulo 6, dice en el versículo 1, en el 2 y en el 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, mi versión antigua dice, henchían o llenaban o abarcaban todo el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué notan? ¿Qué decían los serafines? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El profeta Isaías lo ve al Señor Jehová, que estaba sentado en un trono. ¿Cuántas personas vio Isaías? 1, Jehová de los ejércitos. Pero los ángeles, al ver este resplandor de Dios, esos serafines tienen 6 alas, no son como los querubines que tienen 2. Los serafines tienen 6. Con 2 volaban, con 2 cubrían sus pies, y con 2 cubrían su rostro, porque no soportaban el brillo de Dios, la gloria de Dios. Que hay un tema que después lo vamos a ver también con esto, que es graduación de la presencia y de la gloria de Dios, graduación. Pero acá ve el profeta Isaías al Señor. Y cuando el profeta Isaías lo ve al Señor, los dicen, santo, 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 le dicen a ese Señor. ¿A dónde acabamos de leer nosotros santo, santo, santo? ¿A dónde hemos acabado de leer? En Apocalipsis, cuando los seres vivientes eso, alababan y decían, santo, santo, santo. Y acá los ángeles, santo, santo, Jehová de los ejércitos. ¿Quién era ese? Jehová de los ejércitos. Ese solo que estaba ahí era Jehová. Y le preguntemos a Isaías, ¿quién era ese Jehová? No le preguntemos a Roberto Íñigo, ni al hermano Ramos, ni a ninguno de los hermanos que estamos acá. Le preguntemos a Isaías, ¿qué opinan? ¿Quién era ese Jehová? Bueno, vamos a Isaías capítulo 63. Y en el capítulo 63, 16, versículo 16, ¿han encontrado?
Tú, empero, eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, porque está muerto, e Israel, o sea, Jacob, no nos conoce porque está muerto, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Para Isaías era clarito, ese Señor que los ángeles dijeron, Jehová de los ejércitos era el Padre, hermano. ¿Sí o no? ¿Ya terminan los minutos? Era el Padre. Ahora ustedes van a notar qué dice el Padre, cuáles son las palabras del Padre. En el versículo 8 dice, Isaías capítulo 6, ¿no? Isaías capítulo 6, volvemos acá, y en el versículo 8, Isaías 6, 8, Jehová dice, Isaías escucha, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién no tener mano? Nos irá, está en plural. ¿Quién irá por nosotros? Plural, eso quiere decir. Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y ahora grabemos, hermano, estas palabras. Las grabemos como fuego porque la vamos a ver en el Evangelio según San Juan y en Hechos de los Apóstoles. Grabemos estas palabras. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá o irá por nosotros? Y entonces respondí, dice Isaías, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y ahora viene Jehová y le dice, y dijo, anda, y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para ellos sanidad o salud. En una palabra, Dios le dice a Isaías, vete y dile al pueblo de Israel, oíd bien, pero no entiendan, que le endurezca el entendimiento. Oíd y no entendáis. Ved, pero que no comprendan. Engruésale el corazón a los israelitas, a este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, no oigan con su oído, ni su corazón entienda, ni se conviertan, ni yo los salve. Esas fueron las palabras de ese Jehová, de ese uno que estaba sentado ahí, y era el Padre. Y ahora le hemos preguntado ya a Isaías, ¿no? Ahora le preguntemos a Juan, al apóstol Juan. Vamos al Evangelio según San Juan. San Juan. Vamos a ver en el capítulo 12, versículo 37. Vamos a leerlo hasta el 41. Hermanos, presten atención y recuerden lo que hemos leído. Versículo 37. Empero habiendo hecho Jesús, por supuesto, delante de ellos, los judíos, tantas señales, no creían en él, para que se cumpla el dicho del profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho y el brazo del Señor a quién es revelado? Versículo 39. Por esto no podían creer los judíos, porque otra vez dijo Isaías, y ahí cita capítulo 6 de Isaías, cegó los ojos de ellos y enció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan de corazón, y se convierta y yo lo sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. ¿Qué dice Juan, hermanos? Que estas palabras lo dijo Cristo cuando Isaías lo vio en gloria. Para Isaías era Jehová que dice estas palabras. Vete y dile a este pueblo, de oído iréis y no entenderéis, con su ojo no miraréis, engrosaréis vuestro corazón para no convertirse y que yo lo sane. Y viene
Isaías dice del Padre. Viene Juan y dice, estas cosas dijo Isaías cuando vio la gloria de Cristo. Y se cumplieron las palabras de que Jesús hizo tantas señales y no se convirtieron para que se cumpla lo que fue dicho por Jehová a través de Isaías. ¿Y quién era? Y para Juan era Cristo cuando vio su gloria, cuando lo vio a Cristo en gloria. Entonces para Juan, entonces vamos a hacer una reunión, hermanos. Viene Isaías, lo invitamos a Isaías, lo invitamos a Juan. Isaías dice, era Jehová el Padre. Y viene Juan y dice, no, era Jehová Jesús. Y ahora lo invitemos a Pablo, ¿qué opinan? Lo invitamos a nuestra casa, Pablo. Vamos a Hechos de los Apóstoles, hermano. Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, vamos a leer el versículo 25 al 27. Y como fueron entre sí, o sea, el apóstol Pablo les predicaba a los judíos no creían y lo contradecían a Pablo y lo hacían renegar a Pablo. Entonces dice el versículo 25, y como fueron entre sí discordes, se fueron, diciendo Pablo esta palabra, y escuchen bien, bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y del oído oyeron pesadamente, y sus ojos taparon para que no vean con los ojos, y oigan con el oído, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Para Pablo, ¿quién era? ¿Quién era, hermano? El Espíritu Santo. Bien ha dicho el Espíritu Santo por la boca de Isaías. Juan dice, y esto lo dijo Jesús, gloria. Cuando Isaías vio su gloria. Isaías dice, no, era el Padre. ¿Quién era ese Señor Jehová de los ejércitos, hermano? Acá le hemos invitado en la casa de Enzo, imaginariamente nos han venido a visitar los tres, ¿no? Isaías, Juan y Pablo. Y acá yo, con Clarita testigo, con Enzo, le acabo de preguntar a Isaías, ¿quién es ese Señor que tú viste? El Padre. Y le pregunto a Juan, y era Cristo. Y le pregunto a Pablo, y era el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con el uno? No podemos decir cuando lo vemos a Dios, Jehová de los ejércitos. Él mismo se hartó de decir, yo soy Jehová. Fuera de mí no hay Dios. Yo y nadie más que yo. Yo no conozco otro ni parecido, ni igual, ni semejante, ni nada. Yo solo hice los cielos y la tierra, y lo hice al hombre. Y en ese yo solo, Dios hacia adentro, porque Él dice, ¿quién irá por nosotros? Él hacia adentro es plural. Por eso los ángeles conocen ese misterio sin saber la profundidad y le dicen, santo, 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 todo lo Jehová. No, los tres Jehová, no. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es Padre. Jehová de los ejércitos es Padre porque es Hijo. No voy a decir Padre nunca. Y Jehová de los ejércitos es Espíritu. Cuando se ve ese sentado en el trono, no podemos ser tan ligeros para decir este es el Padre y ahora este otro, el Cordero, es el Hijo. No, no. En ese Señor que está sentado en el trono es Dios en toda su gloria y majestad. Hasta donde se lo pueda ver. Es Jehová. Y dentro de él está el misterio que sí es el Padre, sí es Cristo, sí es el Espíritu Santo. Y siempre va a ser uno solo. Tengo muchas cosas más para decirles, ¿no? Pero vamos a ir a Apocalipsis otra vez. Y en Apocalipsis, capítulo 21, no, perdón, capítulo 20, en el juicio final, el Señor sube a la cúspide de la ciudad santa para efectuar el juicio.
Abajo está el lago de fuego, donde está Satanás y todos los demonios y todos los perdidos quemándose, o para quemarse. Primero viene el juicio y después Dios los castiga de acuerdo a sus obras. Pero, ¿quién es ese que estaba sentado en la cúspide de la ciudad celestial? Versículo 11, capítulo 20, versículo 11. Y vi gran trono blanco. ¿Y cómo leen ustedes? Y a los que estaban sentados sobre el trono, ¿así leen? Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, del delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y ya lo hemos conversado, que va a ser tan grande la gloria de Cristo, que Él va a hacer desaparecer el universo y lo volver a hacer aparecer, para demostrar su potencia, y que Él es el autor de toda la creación. Lo hace desaparecer y vemos nosotros que no hallamos el lugar. No es que escondió por allí la galaxia, no es que han desaparecido, están tapadas, no. No se les halló el lugar de toda la creación, las hizo desaparecer con la potencia de su voz y las volvió a hacer aparecer. Ese es el verbo. Eso es Jehová de los ejércitos, ese es el Cristo glorificado. Y en el capítulo 21 leemos algo curioso. Cuando el Señor fulmina a los malos, en el versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. El apóstol Juan vio un hermoso cielo y una hermosa tierra. Y la ve en el versículo 2 a la Jerusalén hecha por Dios, que baja a la tierra, dispuesta, dice el versículo 2, la última parte, como una esposa ataviada para su marido. Pero ahora noten el versículo 3, hermanos. Y ahora nos imaginemos que estamos en la ciudad celestial acá en la tierra, y que estamos en la tierra nueva ya. El Señor purifica todo, lo mata a Satanás, a los demonios, a todos los pecadores. El lago de fuego consume todo el pecado y queda un hermoso planeta. Viene la ciudad santa, ya la ciudad santa está allí. Y dice el versículo 3, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y noten lo que dice el versículo 3, la última parte, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Pero, hermano, por favor, quiero saber yo, ¿qué Dios va a ser nuestro Dios? El mismo Dios será su Dios con ellos en la tierra nueva por la eternidad. Y ahora sigamos leyendo. Versículo 4, y limpiará Dios. ¿Cuál de los Dios? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Quiénes? El mismo Dios. El mismo Dios. Limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Qué hermosas palabras del mismo Dios. Ahora saben, hermanos, yo entro en una desesperación, y los invito a que nos adentremos en esto. Busquemos ese Dios. ¿Quién es el mismo Dios? Vamos a verlo al mismo Dios. Vayamos. Y llegamos acá, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono, para ese gran predicador adventista que predica y tiene honores, el que estaba sentado en el trono, el Padre. No, sí, estaba Jehová, estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Santo, sí. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. He aquí, estaba uno sentado en el trono y dice, yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Y ahora noten cómo lo identificamos a ese Dios. Dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y el versículo 6 dice, y díjome, hecho es, otra vez, hermano, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Lo hemos descubierto al mismo Dios?
Jesús está mostrando que cuando se apague ese fuego y destruya todo y la tierra, menos la ciudad celestial que va a estar allí y el campo de los santos, el Señor nos va a mostrar su potencia cuando Él vuelva a transformarla a la tierra, la deje hermosa, la llene de hermosos lagos, ya no de terribles mares, una hermosa vegetación de una dimensión desconocida, la llene, y va a venir, ¿sabe qué va a venir, hermanos? Ya vamos a estar en la tierra nosotros. Va a venir la resurrección de los animales. ¿Han escuchado hablar sobre la resurrección de los animales? ¿Está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. ¿Qué lo han leído? ¿Han leído en algún libro? ¿Lo han escuchado predicar a alguno? Y vamos a estudiar la resurrección de los animales. Y esos son los animales que van a glorificar al Señor por la eternidad sin fin. Y todas las galaxias. ¿Y quieren saber ustedes que las galaxias van a glorificar a Dios porque tienen espíritu? ¿Ustedes creen que hay algo muerto en el universo? Todo es vivo, en dimensiones diferentes. No hay nada muerto ante Dios. Y todas las galaxias van a cantar en su idioma, con sonidos musicales, alabanza al Creador. Y los otros mundos que son ángeles ahora. Y nosotros, transformados en ángeles también. Y antes que viajemos, hermanos, y yo lo voy a hacer que nos toquemos un poquito para que nos imaginemos cómo vamos a hacer. Todo está en la Biblia. ¿Y por qué no lo han descubierto, hermano? ¿Por qué? Sigamos viendo. Y el Señor dice, yo seré su Dios. Y esto que dice, que Él limpiará la lágrima de todos nosotros, algo, hermanos queridos, sigamos buscando. Lo invito a que vayamos corriendo por un sendero, porque vamos a ver en Isaías 25 quién es el que limpia nuestra lágrima. Vamos, volemos, vamos a buscarlo. Y en Isaías, en el capítulo 25, y ya lo hemos leído, cómo se aplica muchas veces, hermanos. En el capítulo 25, versículos 8 y 9, dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor. ¿Qué Señor será? Jesucristo. Toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, cuando venga, aquí nuestro Dios, el mismo Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Para Isaías es Jehová, el que viene a limpiar nuestras lágrimas, que hace que termine la muerte, no haya más muerte, que nos gocemos, que nos alegremos. Y en Apocalipsis dice, soy yo Cristo. Y soy yo el que vengo. Y hermanos, y ya para ir terminando, cuando se presenta Cristo, yo seré el mismo Dios. Yo hago nueva la creación, yo hago una nueva creación, no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento, yo hago nueva todas las cosas, y yo seré su Dios, y dice, yo soy el alfa y el omega, lo estoy identificando, y ya que Jehová que viene, y es el que quita la frente, destruye a muerte, al sufrimiento. Y entonces vamos a Apocalipsis otra vez como una redundancia de ese Cristo, pero es para abrazarlo y besarlo a ese Cristo. Dice en el capítulo 2, versículo 7, he aquí vengo presto, y lo que esperamos a Cristo, lo que esperamos es a Cristo y a Jehová, a Cristo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Pero aquí vengo presto. Pero en el capítulo 2 y en el versículo 12 dice, otra vez Jesús, y aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, y primero y postrero. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más? Versículo 20, y el que da testimonio de estas cosas, que era Cristo, dice, ciertamente vengo en breve. ¿Han entendido ustedes? Yo vengo, yo soy el que vengo, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, yo hago nueva todas las cosas, yo soy el alfa y el omega.
Y yo soy el que vengo en breve, y le contesta Juan, y yo también contesto, ¿no? Ven, Señor Jesús, así termina el versículo 20 del capítulo 22. Jesús, el que da testimonio, dice, ciertamente vengo en breve. Y con Juan, ven, Señor Jesús. Hermanos, ese es Jesús. Jesús es la manifestación del Padre. Jesús es la manifestación visible del Espíritu. Hay tantas cosas para hablar de Jesús, hermanos, y ya para terminar, nosotros hemos leído en San Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, ¿se acuerdan? El Verbo era con Dios y Dios era el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada se hubiera hecho. Versículo 14, y aquel Verbo, Dios Verbo, se ha hecho carne y habitó entre nosotros, y es el que murió por nosotros. Pero es el Creador. Y San Pablo, en Colosenses capítulo 1, y dice allí en el capítulo 1, versículo 13 hasta el 17, pero algo rescatamos, porque todas las cosas, Cristo dice la imagen, en la parte visible de lo invisible, en la imagen del Dios invisible, porque por Él fueron hechas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominio, principados, potestades, todo fue hecho por Él y para Él. Y en ese cuerpito que caminaba por la calle, estaba en la tierra, habitaba, dice, habita toda la, y no dice tampoco habitaba, habita toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud, pero inimaginable, estaba en ese cuerpo. Era el mismo Dios hecho carne, no era una carne que había hecho Jehová para él, no, era el mismo que se hizo carne para poder morir. Cuántas cosas tenemos que hablar. Pero mientras leemos que Cristo creó, vamos a repasar Hechos de los Apóstoles para ir terminando, y entonces vemos la oración de los apóstoles inspirada por el Espíritu Santo, o sea que no se equivocaban los apóstoles porque estaban llenos del Espíritu Santo de Pentecostés, y en su oración dicen, en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, versículo 24, capítulo 4, versículo 24, le oran a Dios el Padre, le oran a Dios el Padre, fíjense hermanos, y ellos habiendo oído alzaron unánime la voz a Dios, y le dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y la mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué Dios era ese? El Padre. Ahora yo le voy a mostrar que ese Dios era el Padre. Que por boca, dice versículo 25, por boca de David tu siervo dijiste, porque han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas. Versículo 26, asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27, bueno, lo vamos a saltear. El versículo 28, para hacer lo que tu mano y tu consejo antes habían determinado de que debía ser hecho. Versículo 29. Y ahora, Señor, le dicen a Dios el Padre, mira sus amenazas y dale a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Versículo 30. Que extiendas, le dicen al Padre, tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cómo sabemos que era el Padre? Porque le estaban hablando al Padre y diciendo que en el nombre de Jesús su Hijo, ¿lo está diciendo o no? Tú, oh Padre, que tú Dios, le llama Dios, le llama Padre, has creado todas las cosas. Y ahora le piden en el nombre de Jesucristo que les dé a ellos fuerza para predicar. ¿Y qué pasó? Le hablaron al Padre, invocaron el nombre de Jesús, interviene el Espíritu Santo. ¿Y qué dice acá? Versículo 31. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Pero ahora les voy a hacer, ahora sí les prometo que termino con dos textos, porque lo he llevado al Padre como creador, y lo he llevado a Cristo como creador. Pero le voy a mostrar algo significativo, ¿no? Que yo me lo tenía guardado, pero en la medida que voy desarrollando los temas se me vienen
cientos de versículos a la cabeza y tengo que colarlos, ¿no? Colarlos, porque si no se van a dormir. Pero vamos a ver en el libro de Job algo muy singular. Espero encontrar. Dice en el versículo 33, lo estaba buscando, ¿no? Capítulo 33 de Job, perdón, Job 33. ¿Qué dice el versículo 4, hermanos? Yo a propósito lo llevo aquí, porque ya hemos hablado de que Jehová creó todo, hemos visto que Dios creó todo, el Padre, hemos visto que Jesucristo creó todo, y dice el versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. ¿Quién hizo al hombre, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, van a haber leído tantas veces, pero que tiene que ver con el tema y quizás no nos hemos dado cuenta como tendríamos que habernos dado cuenta. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Parte de Dios, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, dice mi versión antigua, en el original hebreo significa accionaba, o sea, no era que estaba quieto, sino que daba vuelta, o sea, el Espíritu de Dios gobierna la la infinitud del universo, más allá de lo que puede hacer el universo, y estaba en todo el planeta Tierra con la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas, y dijo ese Dios que era Espíritu, sea la luz, y comienza la creación. Y ahora ustedes van a ver en el capítulo 2, versículo 7, vamos a terminar, Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre, formó Jehová al hombre del polvo de la tierra y alentó, dice mi versión antigua, en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. ¿Cómo está en el hebreo? Formó Dios al hombre del polvo de la tierra, hizo el cuerpo, ¿no? Del polvo de la tierra, que en realidad quiere decir átomos, con átomos de la tierra. Tenemos hierro, tenemos calcio, tenemos fósforo, tenemos un montón de átomos, hermano. Pero hizo un cuerpo. Alentó en su nariz soplo de vida. En el original hebreo está la palabra nishama, nishama. Y fue el hombre alma nefesh. Dios Jehová hizo al hombre, le alentó nishama. ¿Qué quiere nishama? Espíritu, hermanos. Es el Espíritu de Dios. Puso el Espíritu de Dios en la nariz del hombre y el hombre respiró y fue alma viviente, fue nefesh. Nefesh es el resultado de la unión del nishama con el cuerpo. El Espíritu de Dios le dio vida a ese cuerpo y el hombre fue un alma. Somos nosotros, ustedes. ¿Entienden, hermanos? Ahí ese versículo está mostrando el Espíritu hizo. Es el libro de Job. Entonces, hermanos, nos hizo Jehová, nos hizo el Padre, nos hizo el Hijo, nos hizo el Espíritu Santo. El que está sentado en el trono, hermano, no, digamos, ese, como yo digo, los tres reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar. No, hermano, no es así. Hablamos de Dios, hablamos, como dice Pablo, en misterio, si no, no hablemos nada, hermanos. Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el gran Jehová de los ejércitos, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Los ángeles y esas ruedas que ya vamos a estudiar quién eran esas ruedas, decían santo, santo, santo. Los serafines decían santo, santo, santo,
a ese Señor que estaban viendo. Isaías decía el Padre, Juan dice era el Hijo, Pablo dice el Espíritu Santo. ¿Quién no hizo el Padre? ¿Quién no hizo el Hijo? ¿Quién no hizo el Espíritu Santo? En Jehová, en su interior, son tres formas de ser diferente. Porque si no, sería egoísmo puro. Hacia afuera, y ustedes van a notar que en todos los versículos Jehová hacia afuera aparece como uno. Hacia adentro, él pluraliza, nosotros. Y hay otros textos que, como no es Apocalipsis, dice, cuando estaban haciendo la torre de Babel, Jehová habló y dijo, he aquí que el hombre, cuando estaban con el árbol de la ciencia del bien y del mal, Jehová habló y dijo, he aquí que el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, no le permitamos y lo vamos a resguardar al árbol de la vida. Cuando hacían la torre de Babel, entonces dice, dice, he aquí que el hombre está construyendo y nadie le va a impedir. Descendamos, así van a leer ustedes, descendamos y confundamos allí su lengua. Entonces descendió Jehová, dice, y le confundió la lengua y lo esparció por toda la tierra. Cuando Jehová ve que hacían la torre de Babel, conversa Jehová hacia adentro. He aquí que el hombre está haciendo esta, le va a impedir. Descendamos y confundamos allí su lengua, y descendió Jehová. Y en el otro caso, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, para que no alarguen de su mano y coman y vivan para siempre, lo saquemos del Edén. Plural. Hacia afuera siempre va a ser uno. Y de él brota algo que es visible y hay otro que es invisible. Entonces vamos a ver en ese, así decir, Dios, Jehová, el Hijo, que es la parte que se ve, y del Hijo personal brota todo el Espíritu que invade lo que hace Cristo sentado en el trono. En la parte visible, en la parte invisible lo está haciendo Jehová Dios invisible, el Cristo Jehová Dios visible, lo hace y su Espíritu llena todo el universo sin fin y gobierna todas las cosas, como dice Pablo, subsisten por el otro. Y están los tres, pero es uno solo. Hablamos de Dios, dice Pablo, pero en misterio. Si no vamos a hablar en misterio, hermano, no hablemos de Gaspar, Melchor y Baltasar, hermano querido, por favor. Bien, dejo hasta acá. Perdón si se han aburrido, si me extendo demasiado, pero estos capítulos 4 y 5 de Apocalipsis da para mucho, hermano. Vamos a ver muchas cosas y vamos a aprender muchas cosas que no nos imaginábamos. Que Jesús nos bendiga, hermanos. Muchas gracias por la atención.